Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de un problema de enfermedad que, bueno, tiene cura y sobre todo con la prevención, pero es un problema que está muy presente en la sociedad, en los ictus, ¿no? Esos, bueno, derivados de infartos cerebrales. De hecho, hoy vamos a hablar, y seguro que al final de la entrevista hablaré con más propiedad. De hecho, vamos a hablar con Pablo Eguía, él es neurólogo y nos va a explicar que, bueno, el sábado es el Día Mundial del Ictus y él también nos va a explicar esta enfermedad. Sin más dilación, pasamos a hablar con Pablo Eguía. Pablo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. ¿Todo bien, no? Muy bien. Pues empezamos. Vamos a hablar un poco del ictus porque la verdad que luego estas entrevistas son muy seguidas por la gente porque se preocupa, la verdad, que por su salud y por la salud de los suyos. El ictus, directamente, la primera pregunta, ¿qué es un ictus? Bien, yo creo que lo más importante es entender que el ictus es un fracaso de la prevención. Te diría que aproximadamente el 80-90% de los ictus son prevenibles. Y eso es muy importante que lo entendamos. Luego vamos a ver qué es un ictus, qué consecuencias tiene, ¿no? Pero se puede prevenir, ¿no? Y entonces, un poco desde la... O sea, que hay esperanza, ¿no? Claro, desde la Organización Mundial de la Salud, en España hay un plan estratégico del ictus, un plan nacional, la Sociedad Española de Neurología, otras sociedades, Medicina de Familia, están todas trabajando un poco en la misma idea. Por ejemplo, el Día Mundial del Ictus es una oportunidad para insistir en que es una enfermedad que es un fracaso fundamentalmente, en la mayor parte de los casos, de la prevención. Pero entonces, en la introducción no sé si decía la palabra infarto cerebral. ¿El ictus qué es o qué relación tiene? ¿Es un infarto cerebral? Claro, ictus es una palabra que, digamos, utilizamos en neurología para englobar a todos los problemas vasculares cerebrales, de la circulación cerebral. Entonces, cuando atienden a un familiar tuyo y ha tenido una embolia, un ictus, ha tenido un infarto cerebral, un ictus, ha tenido una hemorragia cerebral, también es un ictus, ha tenido una CV que usábamos hace unos años, eso es un ictus. Es decir, cualquier problema de la circulación cerebral vascular agudo es un ictus. Y mira, el otro día hablaba con un paciente, le estaba intentando explicar al familiar que había tenido un ictus y vi que no me había entendido, ¿no? Y hablaba con un compañero, con Manolo, el neumólogo, y digo, Manolo, no sé cómo explicarle a la gente, mira que llevo años, cada vez lo explico de una manera, y él me dio una idea que yo creo que es bastante interesante y quizás a la gente le pueda servir para entender, ¿no? Tú imagínate un jardín, el césped, ¿no? Y tú tienes un sistema de riego, ¿no? Llega una cañería, ¿no? Y luego tienes vas dividiendo, ¿no? Y determinadas zonas, pues determinadas pequeñas ramificaciones van llevando el agua al jardín. Si se te tapona una de las pequeñas tuberías, ves que en una parte del jardín se ha secado la hierba porque no le está llegando agua y se ha muerto la hierba allí. Pues el cerebro es lo mismo. Tiene un sistema de canales, de arterias, y bueno, las arterias que llevan la sangre, y cuando se tapona una arteria, esa zona, esas neuronas no les llega la sangre, por tanto se mueren. La diferencia entre un jardín, tú puedes replantar el césped, ¿no? Arreglar la cañería, volver a abrirla y que llegue el agua, pero en el cerebro en minutos las neuronas mueren. Lo que pasa es que, Pablo, y yo con toda la ignorancia que tengo, pero por ejemplo hay cosas, me parece que son cosas distintas. Por ejemplo, no es lo mismo una hemorragia cerebral que, por ejemplo, qué sé yo, un infarto. Ahí voy. Entonces, cuando se tapona la cañería, no pasa la sangre, las neuronas se mueren, eso es un infarto. Cuando se rompe la cañería, ¿no? Tú imagínate, claro, otra vez en el césped, imagínate la hierba, se rompe la tubería y ¿qué pasa? Empieza a salir agua y se encharca todo el césped. También el césped se muere porque está encharcado. Pues lo mismo ocurre en el cerebro, se rompe la arteria, sale la sangre y se forma un hematoma dentro, eso es una hemorragia. Y de alguna manera empieza a comprimir a las estructuras que hay alrededor. Claro. Entonces, tanto un infarto como una hemorragia tienen los mismos síntomas, porque el órgano dañado es el cerebro y entonces se manifiestan de la misma manera. Vale, luego te voy a preguntar por los síntomas, pero también tenía en el orden de preguntas, ¿cómo es de frecuente? ¿Es muy frecuente? Bueno, mira, el ictus es un problema de salud muy grave. Probablemente tú en tu familia o conocidos conoces gente que ha sufrido un ictus. Es un problema de salud muy grave, tanto para el que lo padece como para la familia. Y de alguna manera, además del gasto, ¿no? El gasto que supone, bueno, el gasto directo llamamos por la hospitalización, eso no, pero después necesidad de cuidadores, necesidad de apoyo, o sea,
es un problema de salud, bueno, por eso hay un plan nacional de ictus, ¿no? En España se estima que en un año hay 130.000 personas que sufren un ictus. Se estima que 1 de cada 6 personas a lo largo de la vida, si nos juntamos 6, 1 sufriremos un ictus. En Lanzarote nosotros anualmente estamos teniendo 150 ictus al año. 150 solo en Lanzarote. Entonces, hazte una idea, en 10 años hemos tenido 1.500 personas en Lanzarote que han sufrido un ictus. La pregunta es, ¿toda la gente tiene el mismo grado de ictus o hay escalas? Bien, buena pregunta, Andrés. Tienes personas que sufren un ictus, se le trata, o es un ictus menor, queda sin secuelas. Pero de cada 100 personas, en algunas series, en algunos hospitales, hay una mortalidad hasta el 30%, mortalidad. Pero es que luego la discapacidad, personas que no quedan como eran antes del ictus, alcanza el 40%. Personas que van a necesitar un bastón, una silla de ruedas, que se van a quedar en la cama, que no van a poder hablar. A veces también pueden quedar, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Parálisis facial? Parálisis facial, sí. La parálisis facial, bueno, también hay parálisis faciales benignas, que son solo del nervio facial, pero normalmente cuando se afecta a un lado del cerebro, el lado contralateral del cuerpo sufre una parálisis, entonces tienes la cara paralizada, la mano paralizada y la pierna paralizada. Ya. ¿Qué síntomas tiene el ictus? Porque también me imagino, no sé si, como tú, luego vamos a hablar más de la prevención, pero también para un familiar, a lo mejor, ¿podemos ir detectando a alguien que puede llegar a un ictus? Bien, sí. El ictus, como hemos dicho, es un problema de que de repente o la sangre no pasa a través de la arteria, se ha cerrado la tubería que decíamos, o se ha roto la arteria y sale la sangre al cerebro. Tiene un inicio súbito. No es que empieza poquito a poco. Un ictus es algo brusco y a veces avisa unos días antes, ¿no? Pequeños, lo mismo pero de corta duración, pero lo habitual es algo que empieza a funcionar mal de repente, ¡pum! Lo más característico es la pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, digo, por mandar mensajes un poco que puedan servir, ¿no? Cuando una persona de manera brusca pierde la fuerza en la mano y en la pierna del mismo lado, se le tuerce la boca o no puede hablar adecuadamente de manera brusca, cabe pensar que es un ictus y hay que acercarse corriendo, ¿no? Sí, porque luego hablaremos de tratamientos, pero en las primeras horas hay tratamientos que pueden mejorar el pronóstico, ¿no? Entonces te iba a preguntar si hay... Un ictus es una emergencia, entonces en el momento que se detecta hay que acercarse al hospital o al centro de salud, llamar al 112, depende de cómo esté. Los ictus más extensos, que afectan, digamos, a arterias más grandes y que se encargan de llevar sangre a mayor parte del cerebro, es decir, la arteria, cuanto más grande sea la que se ha cerrado, más zona del cerebro está dañada, más síntomas tienes. Entonces, los ictus más graves, que puede haber hasta pues, que la persona entra en bajo nivel de conciencia y pierde el conocimiento. ¿Eso es como si fuera un desmayo o como si tuviera un infarto? Sí, pero no se recupera, pero el característico es lado derecho entero paralizado, desviación de la mirada hacia la izquierda, no pueden hablar, ¿no? Eso ya te da la sensación de que el ictus es extenso. Llamar al 112 o... Sí, porque normalmente un ictus extenso la persona no puede caminar, si ocurre en casa o ocurre en el trabajo, llamar al 112 con rapidez e informar. Sí. ¿Cómo se trata un ictus? ¿Una vez ya ha ocurrido? Sí, bueno, podemos diferenciar, digamos, el tratamiento, esto es importante. En las, digamos, 4 horas y media, en las 4 primeras horas, por hacernos una idea, en las 3 primeras horas, hay opciones de tratamiento en algunos tipos de ictus. Los ictus, por ejemplo, las hemorragias, pues no tienen ese tratamiento. Pero cuando se cierra el vaso, la arteria se cierra, en las 3 primeras horas se puede, digamos, intentar abrir. Por eso la importancia de llegar a tiempo al hospital. ¿Qué ocurre? A veces no se sabe cuándo ha empezado, han encontrado a la persona en el suelo, ocurrió por la noche y entonces ya no hay opciones de tratamiento. Pero aquellos ictus que se detectan y se presentan en el hospital... Mira, nosotros, me gustaría romper una lanza en favor del servicio de urgencias del hospital. Nosotros tenemos un servicio de urgencias, la mayor parte de las urgencias de Lanzarote se centralizan en el Hospital General y tenemos un buen servicio de urgencias.
Sí, me cansa siempre oír, fulanito fue, le trataron fatal. O se espera mucho, a lo mejor tiene la sensación. No, yo te hablo con franqueza, creo que tenemos un buen equipo de urgencias, se trata muy bien. Desde luego, claro, cuando uno va a urgencias siempre tiene la sensación, quiere que le traten sobre la marcha, pero claro, allí hay mucha gente. No, y en este caso también las urgencias que le van a dar a un neurólogo tienen como prioridad, es decir, a lo mejor la vida sí, puede... pero el primer médico que va a atender es el médico de urgencias, y lo hacen francamente bien. Y hay que ir al hospital en estas circunstancias. Sí. Bueno, llamas al 112, van a llevar, el servicio de urgencias va a atender al paciente y luego en función del ictus, como sea, ya se establece un protocolo de actuación dentro del hospital que intervienen diferentes profesionales, ¿no? Digamos que hay unas horas donde se pueden hacer cosas. Por no aburrir no voy a entrar en tecnicismos, pero se pueden hacer cosas. A partir de ahí, rehabilitación. Lo mismo, tenemos un buen servicio de rehabilitación. Pero queda ya dañada una parte y ya por mucha rehabilitación a lo mejor ya no se va a poder conseguir. Bien, esa es buena pregunta también, Andrés, porque la gente, claro, el ictus es una enfermedad donde lo peor es al principio. Es decir, se cierra la arteria, hay una zona del cerebro que se muere y a partir de ahí es quedarte igual o mejorar, ¿no? Hay una mejoría, siempre hay un poco de mejoría. Te digo un poco frente a otras enfermedades, dice, por ejemplo, las demencias, pues son enfermedades degenerativas que el paciente cada vez está peor. En el caso del ictus, lo peor es al principio y a partir de ahí hay margen de recuperación. La rehabilitación es muy importante en los 6 primeros meses, sobre todo en los 2 primeros años, pero en los 6 primeros meses es cuando hay que trabajar más duro para intentar, pues aquella persona que tiene afectada el lenguaje, recuperar el lenguaje, aquella persona ¿Y cómo lo recupera la mente? ¿Porque reactiva o a lo mejor vuelve a abrir la zona o cómo? No, la zona ya queda dañada. Lo que pasa es que hay un concepto que es la neuroplasticidad. Otras áreas cerebrales van adquiriendo esas funciones. Entonces, por eso es muy importante la rehabilitación, trabajar duro, porque estimulas a que otras áreas del cerebro se hagan cargo de esas funciones que han quedado dañadas. La recuperación no es tan, digamos que la función no es como la previa, pero en gente joven, por ejemplo, esa neuroplasticidad es mayor. Personas muy mayores con un cerebro envejecido es más difícil que el cerebro de alrededor, el que está sano, supla a la zona que ha muerto, ¿no? Pero en el caso de personas jóvenes, trabajando muy duro, se ven recuperaciones. Claro, aquí en este caso, lo decías antes, es lo contrario a otras enfermedades que son degenerativas, ¿no? En eso se mantiene un poco de esperanza de decir, bueno, si trabajas a lo mejor puedes llegar a... Claro, bueno, toda la gente que nos esté escuchando que ha tenido un familiar que ha sufrido un ictus o algún paciente que ha sufrido un ictus sabe que lo peor es al principio. Lo que pasa que luego es tremendo, ¿eh? Cuando quedas con una discapacidad, tanto para la persona como para la familia, es tremendo. Porque, claro, bueno, pues sí, el profesional te ve, luego vemos a los enfermos, pero ya es tú con tu discapacidad en la sociedad, ¿no? Tenemos una sociedad que tampoco, digamos, presta mucha atención, o bueno, últimamente parece que hay cierta mejoría, ¿no? Pero pues cómo están las aceras, cómo están las calles, los dispositivos, ¿no? Entonces, el día a día después es muy duro. Cuando el ictus afecta a personas jóvenes, que todavía los niños están en casa, la pareja ya no es la misma persona, no habla de la misma manera, es muy complicado. Cuando un joven tiene un ictus, cuando se dice, por ejemplo, que un infarto en un chico de 40 o 50 veces puede ser más fuerte por, no sé si la capacidad del propio corazón, no sé si pasa lo mismo con un infarto cerebral o con un ictus, es decir, que el joven puede tenerlo mucho más fuerte, aunque luego pueda recuperarse. Todo depende del tamaño de la arteria que se ha obstruido o se ha roto. Es decir, a mayor daño cerebral, mayor área del cerebro dañada, pues los síntomas son más graves. No es con la edad, es dependiendo. Una persona joven se le puede cerrar la arteria carótida, que es unas arterias principales que lleva la sangre al cerebro, y quedar completamente pues, encamado y sin poder hablar, o puede ser una arteria chiquitita, pero dar en una zona del cerebro muy importante, pues por ejemplo en la cápsula interna por donde pasa la vía motora, y aunque el infarto sea pequeñito, ha cogido de lleno los cables que llevan la información del cerebro a las extremidades para mover y también quedar muy discapacitado. Es decir, puedes tener todo tipo de combinaciones. Ya. Vamos a ir ahora a la pregunta clave, porque lo has dicho que un 80% de los casos de ictus, si se actúa correctamente durante la prevención, me imagino que ahora lo vas a explicar, se consigue evitarla. ¿Qué debemos hacer para evitar un ictus? Sí, mira, el problema es el estilo de vida.
O sea, tabaco, por ejemplo, absolutamente algo innecesario para el ser humano. Bueno, digamos que hay una serie de las causas del ictus, ¿no? Bueno, lo que ocurre en el ictus, las arterias se van, digamos, por dentro llenando de placas de ateroma, se van obstruyendo, ¿no? Es como las tuberías, bueno, como si ves una tubería vieja que por dentro tiene, digamos, está medio obstruida, porque, y dices, bueno, ¿y eso por qué ocurre? ¿Por qué hay una ateromatosis en las arterias? ¿Por qué las arterias se van ocluyendo poco a poco? Número 1, el tabaco. Es el enemigo número 1. Enemigo número 1, para el sistema nervioso, para las arterias, para el infarto de miocardio, para las enfermedades del pulmón, para... Entonces, va dejando ahí como residuos dentro de la cañería. Bueno, es que el tabaco es una cosa, es increíble. Fuera. Quitamos tabaco, pues no sabría decirte qué porcentaje de ictus menos tendríamos, pero un porcentaje muy importante. Segundos problemas importantes para el ictus, la diabetes y la hipertensión. No sé si conoces a alguna persona que sea hipertensa o diabética, no tienen ningún síntoma. Son enfermedades que empiezan, la diabetes a veces empieza de niño, la hipertensión a veces empieza con 20, 30 años, síntomas, ninguno. No me tomo las pastillas, no me pincho la insulina, yo no tengo ningún síntoma. Son enfermedades que los que las padecen no tienen síntomas. Es muy difícil que a una persona joven le insistas en que tienes que tener la tensión arterial por debajo de 140-90. Tienes que tomar una pastilla al día, 2 pastillas al día, 3 pastillas al día. La gente no lo hace. Y ese es el problema que tenemos. Sí, que cuando te avisa te mete un viaje que no te avisa. Entonces, claro, la diabetes y la hipertensión van dañando las arterias, 20 años después te pega un ictus o un infarto de miocardio. Si durante esos 20 años esa persona fuese... Yo creo que el problema es un problema de educación desde pequeñitos. Debemos de cambiar, fíjate que los niños en el colegio aprenden de todo, estilo de vida saludable, quitamos tabaco, quitamos diabetes, quitamos hipertensión. ¿El alcohol? El alcohol también. Pero moderado, el alcohol de uso moderado. El alcohol, pero te voy a decir otro, antes. O sea, tabaco, hipertensión, diabetes y uno que afecta a la mayor parte, en las sociedades occidentales, a la mayor parte de las personas. Sedentarismo. Vida sedentaria. No hacer deporte. Consecuencias, obesidad. Mala alimentación, obesidad, sobrepeso, aparecen hipertensión, diabetes. Si nos quitamos tabaco, hipertensión, diabetes, obesidad, vida sedentaria y la gente hace pues, su cierta actividad física y una alimentación correcta, la alimentación mediterránea, nos quitamos todos los azúcares que nos meten ahora por los supermercados y por la televisión, ¿no? Me refiero que todo tipo de bollería, nos hemos quitado el 80% de los ictus. Sí, ¿no? Es decir, estamos hablando de 150 al año en Lanzarote, 40% discapacitados, bueno, que cada año en Lanzarote por esta enfermedad se discapacitan 60 personas, mueren 20, 30. Luego hay, bueno, pues siempre hay casos inhabituales de ictus, ¿no? Por ejemplo, aunque no es tan inhabitual, hay una arritmia cardíaca, que es la fibrilación auricular, es una arritmia que genera ese tipo de trombos dentro del corazón y se envían a través de las arterias. Tratamiento, el Sintrón de toda la vida, hay unos nuevos anticoagulantes orales, detección precoz de esa arritmia y a aquellas personas en riesgo se le pone el tratamiento anticoagulante y se previene. Y luego siempre hay casos inhabituales, malformaciones vasculares cerebrales, siempre hay cosas muy raras, ¿no?, que son causa de ictus, pero que si nosotros consiguiésemos que la gente cambiase su estilo de vida, y un poco el Día Mundial del Ictus, el Día Mundial, es un poco con esa idea de intentar concienciar que tenemos un problema de salud muy grave, un problema que genera mucho gasto en la sociedad, mucho sufrimiento, y que la clave está 20 años antes, 30 años antes, no fumar, tratar la diabetes, tratar la hipertensión y llevar un estilo de vida saludable. No, lo que te iba a decir, ¿por qué luego también el Estado no prohíbe, por ejemplo, directamente ya el tabaco? Pues tendríamos que preguntarle digamos, al gobierno, ¿no? Sí, una cuestión que está como... Siempre yo he entendido entre tú y yo que los impuestos del tabaco, la incidencia en los presupuestos del Estado debe ser de una magnitud. Tú imagínate, yo siempre le digo lo mismo a los pacientes, la cajetilla del tabaco, el 30% por ley tiene que llevar esos mensajes de fumar mata. Claro, el gobierno le obliga, los gobiernos, no creo que sea una cosa solo de España, a mandar un mensaje en la cajetilla de fumar mata. Si lo piensas fríamente dices, pero ¿qué me estoy fumando yo, no? ¿Qué me estoy metiendo en una cosa que directamente me está diciendo fumar mata?
Sí, lo que pasa es que, claro, uno se agarra luego cuando veías a Santiago Carrillo, un hombre con 96 años y que fuma y dice, no, pues no. Bueno, luego hay una parte genética, ¿no? Es decir, hay personas efectivamente que tienen un aguante... Puedes echar veneno y que... Hay personas que te sorprende, ¿no? El aguante que tienen, ¿no? Pero es que eso es como yo me agarro a, no, fulanito fuma y llegó a los 80 y no le pasó nada. Pues yo te puedo enseñar 1500 que por fumar ya no están con nosotros, ¿no? Entonces... Sí, además hay otro tipo de enfermedades, ¿no? Me soplaban aquí también, por ejemplo, el estrés al trabajo, la gente, no sé, porque me imagino que esto está muy relacionado como cualquier enfermedad cardíaca también, ¿no? No lo sé si... El estrés, en el caso de la enfermedad vascular no tiene una asociación tan directa como sí que en el infarto de miocardio, a veces ese pequeño estrés ya cierra la arteria. De todas formas, en gente joven, lo que llamamos un ictus juvenil, por debajo de 50 años, 30-40% nunca le encontramos la causa. Es decir, de cada 100 personas jóvenes como tú y como yo que vemos que les ha dado un ictus, 30-40 no tenemos ni idea de por qué. Si lo quieres achacar al estrés, pues también podría ser. Desde luego que hay que intentar llevar un estilo de vida saludable, como hemos dicho, ejercicio físico, dieta mediterránea, y efectivamente el estilo de vida estresado occidental no es bueno ni para el ictus, ni para el infarto miocardio, ni para las enfermedades autoinmunes, ni para nada. Ya. Y Pablo, ya estamos terminando. ¿Por grupos de edades hay algunas edades que tenemos que estar más precavidos? Bueno, sobre todo cuando aparecen síntomas tienes que pensar, imagínate un familiar, ¿no? Es hipertenso, es diabético, tiene 75 años, no se ha cuidado muy bien, o fumó o fuma, pues ya lo tienes, ¿no? Normalmente los ictus aparecen a partir de la década de los 70, ¿no? O sea, lo habitual, pero nosotros ahora mismo en el hospital pues tenemos ingresada una chica de 42 años, es decir, pero por grupos de edad es una enfermedad que afecta, como te he dicho, pues eso, 60, 70, 80 años. ¿Y por sexo? ¿Masculino, femenino? No hay... Bueno, ya te he dicho, el impacto, por ejemplo, es la primera causa de mortalidad en mujeres, la segunda en varones, pero eso ya tiene que ver un poco con los estilos de vida, ¿no? Pero no hay, realmente la incidencia es muy similar. Vale, Pablo, ya hemos terminado. No sé si el sábado hay algún tipo de acto, se puede acudir a algún sitio, o más información. Aquí en principio en Lanzarote, bueno, pues hemos hecho esto, intentar venir a la televisión y concienciar a la gente, intentar mandar un mensaje, pero no tenemos nada previsto en Lanzarote. Pues Pablo, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti. Gracias. Las palabras de Pablo Eguía, neurólogo. Bueno, nos ha explicado, el ictus lo ha dicho, ¿no? Es la enfermedad que causa más muerte en la mujer y la segunda en el hombre. Bueno, lo ha explicado, ¿no? Una especie está asociada al infarto cerebral, que sobre todo lo que ha dicho, y lo dijo al principio y lo ha dicho al final, por eso al final parecía que mantenías un poco, no sé si la interrogante, ¿no? La prevención, lo ha dicho. En líneas generales son hábitos saludables lo que tenemos que recuperar y sobre todo el número uno, el tabaco. El tabaco es malo para muchísimo, pero para este caso, para nuestra cabeza y para el ictus, fatal. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.